Hoy hablaremos de un caso que está generando un fuerte debate en Corea del Sur. Se trata de Oh Yo-ana, presentadora de clima de MBC, cuya muerte en septiembre de 2024 ha dado lugar a diversas acusaciones y denuncias. Su familia sostiene que fue víctima de acoso laboral y ha presentado pruebas que, según ellos, respaldan esta versión. Sin embargo, MBC niega haber recibido denuncias previas y ha iniciado una investigación interna. Oh Yo-ana nació en 1996 y desde joven se destacó por su talento y determinación. En 2017 participó en una audición de JYP Entertainment y fue finalista, aunque no ingresó como aprendiz. También fue reina de un certamen de belleza nacional. Su carisma y presencia la llevaron a debutar como presentadora del clima de MBC en 2021, ganando un concurso de entre miles de postulantes. En poco tiempo se convirtió en un rostro familiar en la televisión coreana. En 2022 fue invitada al popular programa You Kids on the Block, donde compartió su historia y sus experiencias como presentadora. Según la familia de Oh Yo-ana, a partir de esa aparición, la hostilidad en su entorno laboral habría aumentado. Alegan que algunos compañeros de trabajo comenzaron a verla con recelo y que el trato hacia ella se tornó aún más difícil. Según sus familiares y medios coreanos, ella habría sido objeto de comentarios despectivos y trato discriminatorio por parte de algunos colegas. Se ha informado de la existencia de un grupo de chat en el que algunos presentadores, colegas, se referían a ella con términos ofensivos. Recientemente se reveló que 2 meses antes de su muerte, Oh Yo-ana habría informado del acoso a 4 personas, entre ellas a un superior dentro del equipo de meteorología de MBC. Su familia dijo que la presentadora le habría contado sobre este hecho a su madre en una conversación telefónica. Según la familia, este superior, identificado como A, reprendió a la presunta persona acosadora, pero no tomó medidas adicionales. Más bien, la familia acusa a este superior de haber participado en la exclusión social de Oh Yo-ana y de tolerar los ataques que se realizaban en un grupo de chat privado. Oh Yo-ana falleció el 15 de septiembre y la noticia de su muerte recién trascendió el 10 de diciembre, casi 3 meses después. Según informes, desde el 6 de septiembre, Oh Yo-ana habría intentado tomar una decisión drástica en 3 ocasiones, que luego culminaría con un final trágico. En enero de 2025, su familia reveló que encontraron en su teléfono celular un testamento de 17 páginas en el que describía su sufrimiento en MBC. Quien está en el centro de la tormenta, acusada por la familia como una de las posibles victimarias, es otra presentadora de clima de apellido Kim. Tras la creciente presión, renunció a varios de sus trabajos en medios y sus participaciones en programas están siendo editados o suspendidos temporalmente hasta que se esclarezca el caso. En muros públicos de canales aparecen pedidos de usuarios que piden que la saquen. La ciudad de Paju está evaluando su destitución como embajadora de promoción de la ciudad. Un canal de YouTube afirmó que alguien de MBC habría dicho que esta presentadora Kim habría intentado generar malentendidos entre Oh Yo-ana y el presentador famoso Chang Song-gyu, que trabajaba en MBC. Esto ha levantado especulaciones sobre si Chang tenía conocimiento de la situación y si, al no intervenir, permitió que el acoso continuara. Este popular presentador respondió a las acusaciones en sus redes sociales. Afirmó que no tenía conocimiento previo del caso hasta diciembre de 2024 y expresó su pesar por la muerte de Oh Yo-ana. También declaró que ha recibido una ola de comentarios negativos en sus redes sociales, por lo que restringió la posibilidad de comentar en sus publicaciones. Pidió que se detengan los ataques contra su familia y afirmó que estará dispuesto a colaborar con la investigación si es necesario. En una entrevista a Dispatch, la madre de Yo-ana dijo que su hija quería vivir. Ante las críticas de sus colegas, ella tomaba lecciones particulares de locución, que hacía gimnasia y tenía otros trabajos para cansarse y poder dormir, ya que no podía y dependía de pastillas para dormir. Políticos, autoridades están levantando su voz en el caso y están reclamando una investigación detallada al canal. Inicialmente, la empresa había afirmado que Oh nunca había presentado quejas formales sobre el acoso durante su tiempo como trabajadora independiente o freelance. Sin embargo, ante la creciente preocupación pública y las demandas de una investigación exhaustiva, MBC anunció la formación de un comité de investigación
para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Este comité incluirá a expertos externos como profesionales legales. La policía, a su vez, ha comenzado a investigar el caso tras recibir una denuncia ciudadana en la plataforma oficial del gobierno. Actualmente se están recopilando pruebas y testimonios. Y varias expresentadoras de clima de MBC sumaron sus voces en reclamo de justicia. Park Eun-hye comentó, entre otras cosas: he aguantado y soportado 7 años, así que lo sé. Añadió que hay una arraigada cultura de acoso laboral en el lugar de trabajo. Hye Soo-yeon lamentó: nadie prestó atención a mi voz cuando ella estaba trabajando allí. Bae Hyun-jin, quien actualmente es también miembro de la Asamblea Nacional, criticó la cultura interna de la emisora, describiéndola como basada en relaciones interpersonales, similar a un club universitario. Y si a alguien no les agrada, se convierte en víctima de un acoso infantil y violento, dijo. Un dato realmente conmovedor. Se conoció que poco antes de su fallecimiento, Yohanna tuvo una conversación con un usuario que expresaba dificultades en su vida. Durante un live en redes sociales, el usuario había insinuado que estaba pasando por un momento difícil. Entonces ella le envió un mensaje privado con palabras de aliento y le decía: no te rindas. También se conoció que el mismo día de su muerte, Yohanna llamó a un conocido en dificultades económicas y le envió dinero, diciéndole: sigue adelante, sé fuerte. El fallecimiento de Oh Yohanna, con tan solo 28 años, ha generado una gran controversia en Corea del Sur. Numerosas figuras públicas de la política y entretenimiento han pedido una investigación exhaustiva. Asimismo, la familia de la presentadora ha interpuesto una demanda civil contra algunos de sus colegas, y lo que pide también de la empresa es que haya una disculpa pública sincera. Y a medida que avanza la investigación, aumenta la indignación de la opinión pública. Este caso ha abierto también un debate sobre las condiciones laborales y, a su vez, la necesidad de proteger a los trabajadores freelance como era Oh Yohanna. Por supuesto, vamos a seguir de cerca este caso, ya que se espera que se revelen pruebas contundentes por parte de la familia en los próximos días. Y claro, también continúa la investigación policial y administrativa. Ustedes también, si son víctimas de este tipo de violencia, de injusticia, en sus trabajos, en la escuela, en donde sea, no duden en hablar. Son más las personas que están con ustedes que las que los persiguen. No están solos. Cuídense mucho, porque son muy valiosos o valiosas. Te quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.